Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Amén. Sí, Señor. Qué lindo es el Señor, qué lindo es su gracia, qué lindo es su amor, qué lindo es su misericordia. Amoroso Cristo. Qué bueno es con nosotros de tenernos acá en esta noche. El miércoles pasado hablamos de los diezmos y las ofrendas, o las ofrendas, y creo que quedó bastante claro, ¿verdad? Y vimos suficiente evidencia en la palabra de que los diezmos son para el pacto de la ley, para el pacto de la ley. Entendimos también que las ofrendas es lo que hoy en día nosotros damos a la obra del Señor, a un ministerio, con un propósito, y es que la palabra corra y sea glorificada, ¿verdad? Y usar esas ofrendas de una manera responsable con ese propósito, que es alcanzar a otros para el reino del Señor. Ahora, hoy vamos a explicar un poco lo que es 1 Corintios 9, y vamos a entenderlo en contexto. Ahora, antes de eso, vamos a hacer una aclaracioncita que creo que es importante. La razón por la cual estamos trayendo esta enseñanza es por la sencilla razón de que estamos llamados a impartir todo el consejo de Dios, ¿verdad? Y realmente es para eso, para tener el conocimiento necesario. No es ni para que se dé más, ni para que se dé menos, sino que se dé siempre en abundancia. Y voy a definirte la abundancia desde el punto de vista de la gracia. Quiero que lo escribas, por favor. Definición de dar en abundancia. Y aquí yo creo que todos los que ofrendan en este ministerio hacen precisamente eso, dan en abundancia. Ahora, definición de dar en abundancia no determina la cantidad material, sino más bien la alegría y el gozo del corazón. Sino más bien la alegría y el gozo del corazón. Repito, definición de dar en abundancia no determina la cantidad que se da materialmente, sino más bien la alegría y el gozo del corazón. Por lo tanto, independientemente de lo que se dé, si se da con alegría y con gozo, estás dando en abundancia. Eso es todo. Y después de esta noche, si yo vuelvo a enseñar a esto, será en 5 años por lo menos. ¿Tú sabes por qué? Porque gracias a Dios no ha habido necesidad. Lo estamos haciendo sencillamente porque tenemos que tener el conocimiento necesario. Y he dicho varias veces que cuando se trae un mensaje aquí en este grupo, no solamente se está pensando en las personas que estamos acá, porque nosotros hemos adquirido por la gracia del Señor un conocimiento, una libertad, una gracia, pero hay ovejitas que todavía no han alcanzado eso. En ellas nosotros pensamos cuando damos una enseñanza acá, porque nosotros acá somos libres y damos en abundancia, con alegría, con gozo. Pero hay ovejitas que les están quitando la lana, pero no se las están quitando, se las están arrancando. Entonces, pensando en ellas que están siendo manipuladas, que están siendo engañadas, que están siendo golpeadas, que están siendo dañadas, que tienen culpabilidad en su corazón, que les están arrancando el dinero del bolsillo, a ellos y a ellas es que nosotros queremos enseñarles, educarles, que no se dejen engañar por lobos rapaces. El apóstol Pablo dijo que cuando mi partida entrarán lobos rapaces al rebaño y no perdonarán al rebaño.
un lobo rapaz en contra de una ovejita que es lo más ingenuo del mundo, pero la intención de un lobo es precisamente comer y devorar algo. Esa es la intención. Y la ovejita no tiene ninguna intención, porque de por sí las ovejitas son muy tranquilas. Entonces, a esas ovejitas son las que queremos educar, que despierten, porque aún así que nos comparan con ovejas, también nos dicen que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. Pero no nos podemos quedar solamente en ser mansos como palomas, sino que tenemos que ser astutos. Dice ingenuos para el mal, pero astutos para el bien, ¿verdad? Para el bien. Dando esa aclaración, vamos entonces a entender mejor 1 Corintios 9, que lo leímos el miércoles pasado. Y en esta porción bíblica, el apóstol Pablo está dando evidencia de algo muy importante. Y lo voy a escribir acá y lo pones en tu nota, por favor. Esa es una verdad. En esta porción bíblica, el apóstol Pablo da evidencia de esta verdad espiritual. ¿Recuerdas que la ley se cumple con el amor, sí o no? Y nosotros somos libres en Cristo. Eso no cabe duda. Pero muchas veces el amor le da un límite a esa libertad que cada uno de nosotros tenemos. Por una razón, por el débil en la fe. Por el débil en la fe. Vamos entonces a entender esta porción bíblica que es muy interesante. Muy interesante. 1 Corintios 9. Dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Por qué él está diciendo eso? Él está dando evidencia de su apostolado, número 1. Y para hacer un paréntesis, uno de los requisitos para ser apóstol es la tercera pregunta que él hace. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Un verdadero apóstol tiene que haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Tiene que haber sido un testigo de la resurrección de Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy en día no hay apóstoles, porque ninguno que se haya llamado apóstol o que se llame apóstol hoy en día no ha visto a ese Cristo resucitado, porque esa manifestación ya no se dio más, terminó en el apóstol Pablo, por la sencilla razón de que hoy en día vivimos por la fe. Y esa fe es un don, no necesitamos ver, porque el apóstol Pablo dice que no andamos por vista, sino por lo que creemos. Ahora el apóstol Pablo dice: no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor. Ve conmigo al capítulo 8, versículo 1. Dice: lo sacrificado a los ídolos, ¿correcto? Y el apóstol Pablo le escribe aquí a Corintios y les dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Cuál es este conocimiento? El conocimiento envanece, pero ¿qué? El amor edifica. Por eso es que el amor muchas veces pone límite a nuestra libertad. Dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas o del alimento que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué cosa es en el mundo? Nada. Son estatuas, un pedazo de yeso, un pedazo de madera. A diferencia de lo que te enseñan hoy en día o lo que se enseña hoy en día, dicen que cada detrás ídolo hay un demonio, pero eso no es lo que el apóstol Pablo enseña. Un ídolo no es nada en este mundo. Es una ceguera de la mente del hombre adorar a una estatua, a un ídolo. Entonces él dice: mira, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses,
sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay ¿qué? Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero, mira, no en todos hay ¿qué? Conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De lo que Él acaba de explicar. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Y qué afecta el conocimiento? Afecta tu conciencia. Según lo que tú sabes, tu conciencia o te justifica o te acusa. Una de las dos. Pero eso depende de ese conocimiento, de esa madurez que cada uno de nosotros podamos tener. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia en Corintios? Que muchas personas sacrificaban animales a los sacerdotes paganos, a los ídolos. Ellos cogían esos animales, los partían, los sacrificaban, pero lo que sobraba por la parte de atrás del templo se la vendían a los carniceros. Esos carniceros cogían ese sobrante de comida, de animales, de carne, de piel, de lo que sea, y la vendían en la carnicería, y las personas venían y se la comían. ¿Cuál era el problema de conciencia que estaba teniendo la iglesia en Corintios? Que ellos no sabían si comerse eso que fue ofrecido de los ídolos o no comérselo. Entonces ellos no tenían ese conocimiento, como dice el apóstol Pablo, no en todo este conocimiento. Porque el apóstol Pablo podía sentarse ahí y comerse el churrasco sin ningún problema, comerse el chicharroncito del pellejito del cochinito sin ningún problema. Pero otros hermanos no. Otros hermanos que habían salido de ese paganismo tenían un problema grande de conciencia por el significado que tenía para ellos los ídolos. Mira, vamos a leer el 7 otra vez. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué pasa? Se contamina de una mala conciencia. Se contamina de ¿qué? De condenación, de culpa, de un montón de cosas. Entonces el apóstol Pablo, fíjate, mira cómo aclara: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. No importa, no hay diferencia. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para quienes. Ahí es donde el amor pone un límite a la libertad que tú y yo podamos tener. Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, esa es la diferencia, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, pero va a comer sin ¿qué? Sin conocimiento. Entonces tú te levantas con una buena conciencia, sabiendo que un ídolo no es nada en este mundo, pero el otro comió por tratar de tener la misma libertad tuya, pero todavía no ha alcanzado esa madurez, y entonces se va con una conciencia culpable. Entonces dice, wow, habré cometido sacrilegio, habré ofendido a Dios, que estaba sentado comiendo lo que se ha sacrificado a los ídolos. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá o se extraviará el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Esas son palabras muy fuertes del apóstol Pablo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, mi hermanito. Porque no hay absolutamente nada más importante para Dios que su iglesia, que su amada, que cada uno de los que estamos aquí sentaditos, que somos llamados, elegidos y predestinados por Él. Y el apóstol Pablo refleja ese interés y ese amor de Dios para con la iglesia cuando él habla de esta manera. Dice de esta manera el 12, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer,
¿Qué dice después? No comeré carne cuando jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Él era libre, pero el amor, ¿qué pasó? Le puso un límite a su libertad, por amor a la iglesia, por amor a la conciencia de ese hermanito que va creciendo poco a poco. Él es débil en la fe, pero hay que darle chance, hay que darle tiempo que madure y que su conciencia no lo acuse. Entonces ahora vamos a entender el capítulo 9. Él te está diciendo, mira, yo tengo el derecho de comer lo sacrificado de los ídolos. Un hermano que tenga conocimiento y sea maduro tiene derecho a comer lo sacrificado. La vianda, aquí no tiene nada que ver la vianda. No hay ningún problema con la vianda, con lo que comas. Pero se vuelve un problema cuando alguien puede tropezar en su conciencia por lo que nosotros podamos hacer. Entonces, cuando él dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, no sois vosotros mi obra en el Señor, él está diciendo, si yo, siendo apóstol de Jesucristo, renuncio a un derecho, ¿cuál es ese derecho? Se negó ese derecho de recibir las ofrendas. De la misma manera que nosotros tenemos muchas veces que sacrificar nuestra libertad y nuestro derecho, él se puso como ejemplo de que él hacía exactamente lo mismo. Por eso es que él comienza a hablar y dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor. Pero pongo que él renunció a su derecho con la iglesia en Corintios, porque resulta ser que él recibía muchas veces ofrendas de otras iglesias. Por alguna razón, el amor del apóstol Pablo por esta iglesia era un amor especial. Yo creo que él los miraba tan inmaduros, tan volátiles, tan inestables emocionalmente, que un día estaban en la luna y se comían el mundo y otro día estaban más confundidos y en discordia y en pleitos y en divisiones y cosas inconstante, que el apóstol Pablo como que él renunció a su derecho con esa iglesia como para no poner más tropiezo o más ocasión de caer para ellos. Ajá. Pero vamos a ver algo interesante que el apóstol Pablo, porque esta iglesia le descontroló un poquito al apóstol, ¿sabes? Le dio muchos dolores de cabeza. Versículo 2 dice, si para otros no soy apóstol, y hoy vamos a leer bastante, así que voy a pedirte que me tengas un poquito de paciencia. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. 2 puntos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Yo tengo ese derecho, soy libre para hacer eso, lo dijo al principio. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Y los hermanos del Señor y Cefas. Quiere decir que ellos tenían su mujer. Pero fíjate lo que vamos a leer más adelante. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no ¿qué? ¿Quiénes solamente? Él y Bernabé. Quiere decir que los otros apóstoles sí tomaban el derecho de vivir de las ofrendas de las iglesias. Pedro sí lo hacía y los otros apóstoles también lo hacían. Ellos no renunciaron a ese derecho, porque él está diciendo acá, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Él les está diciendo, mira, yo los amo tanto a ustedes, que yo te estoy diciendo que yo tengo el derecho y la libertad de que ustedes me den a mí ofrendas, me mantengan como apóstol, y sin embargo quiero darles el ejemplo de que quiero renunciar a eso para no poner un tropiezo al evangelio en ustedes. Y él prefería trabajar con sus manos, dice él, haciendo carpas. Y dicen las historias que él se quedaba a la medianoche trabajando para el día dedicárselo a enseñar el evangelio y predicar el evangelio y edificar a las iglesias. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud, la reacción
el sentir de nosotros. Lo mismo. Muchas veces tenemos que permitir que el amor limite nuestras libertades y tener paciencia con los hermanos, con las ovejitas, con los que nos encontramos en la calle que no conocen esta palabra. Cuando se enojan, que tú les dices que tú eres salvo por gracia, porque muchas veces lo hacen, se ponen bravos y te dicen que tú estás en una mala doctrina. Dice, ¿quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Cuál es la postura en este momento del apóstol Pablo o el enfoque que él está dando tratando de explicar este asunto? Que es lógico que una persona que labora en algo se beneficie de ese algo, porque hay tiempo para estudiar, tiempo para llegar a una conclusión, preparar un estudio. Ahora, él te está diciendo, él está usando la lógica y nosotros vamos a entender por qué. Es más, te lo voy a poner ya, porque tú vas a ver dos enfoques de la explicación del apóstol Pablo. Esto es lógica. Si tú tienes una vaquita, pues vas a ordeñar la vaca y vas a consumir de la vaca, ¿correcto? Si eres un soldado, te van a pagar. Tú no vas a pagar ir a la guerra. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Él está usando el sentido común, porque ese es un mensaje para los gentiles, para que los gentiles lo entiendan. Pero entonces después él te da el ejemplo de la ley. ¿Para quiénes? Para que los judíos lo entiendan. Primero él usa la lógica, el sentido común, porque con eso nos relacionamos nosotros los gentiles, porque nosotros no tenemos idea de la ley. Pero entonces después él da el ejemplo de la ley para los judíos, porque ellos se relacionan con ese ejemplo. Dice, ¿quién jamás fue soldado en sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no come de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. No dice esto la ley. O sea, cuando él dice, digo esto no solo como hombre, o usando el sentido común, como lo que pasa todo el tiempo. Pero entonces ahora va a ¿quiénes? A los judíos. No dice esto también la ley. Ya yo di un ejemplo, dice el apóstol Pablo, para que lo entendamos nosotros. Ahora va a dar un ejemplo para que lo entienda el judío. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá posar al buey que trilla. ¿Por qué? Porque cuando él está trillando, él va comiendo del fruto. No pondrá posar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Está diciendo, eso es un ejemplo de los que ministran en la casa del Señor. Dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿Cuál es la respuesta? No es gran cosa. Es justo, es noble. Si otros participan de este derecho, ¿quiénes son esos otros? Los apóstoles, Pedro, porque él lo menciona en el versículo 5. Entonces ellos sí participaban de este derecho. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Quiénes? Él y Bernabé. Dice, si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que te está diciendo él? Que aunque él es apóstol, igual que nosotros, que no debemos de poner tropiezo a la conciencia de una ovejita, él decidió también no poner tropiezo a la iglesia en Corintios, renunciando a ese derecho, pero tenía ese derecho. Claro. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. En otras palabras, él nunca decidió ser lo que era. Él fue llamado. Entonces, reciba o no reciba, tenga abundancia o no tenga abundancia, tome el derecho de apóstol o no tome el derecho de apóstol, tenía que predicar de todas maneras. Entonces, fíjate lo que dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque es que para eso lo llamó el Señor. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido ¿qué? Encomendada. ¿Por qué? Por la iglesia. Dios lo escogió así
para el beneficio tuyo y mío. Y tenía que escoger a alguien, escogió al apóstol Pablo. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente como gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué es eso? Sacrificio. ¿Y eso qué cosa es? El amor muchas veces pone límites a tu libertad, y eso es un sacrificio. A lo mejor tú quieres hacer algo y tú sabes que tienes tu conciencia limpia, pero por el débil en la fe, ¿qué haces? No lo haces. Sencillo. ¿Por qué? Porque quieres un galardón. El contexto ahora que lo que está hablando es un galardón que él va a coger. Un galardón. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando de un galardón. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo o someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa palabra eliminado obviamente está hablando de su ministerio, no de su salvación. No de su salvación, y eso lo vamos a ver en 1 Timoteo 5:17. Porque él es ejemplo para la iglesia. Y no pierdas ahí Corintios, que vamos a regresar ahí. 5:17. ¿Lo tenemos? Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, ya sea honor, ya sea lo que sea, ¿verdad? Para una persona que enseña y predica es merecido. Ahora, cuando él dice los ancianos que gobiernan bien, eso aplica también a él. Entonces, cuando él está diciendo, mira, yo no quiero ser eliminado, porque él tiene una responsabilidad con la iglesia de hacer las cosas bien y gobernar bien a la iglesia. Vete ahí mismo en el capítulo 3, versículo 8. Acuérdate que él dijo: sed imitador de mí como yo soy de Cristo. 3:8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Fíjate lo que dice el 10: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son, ¿qué cosa? Irreprensibles. ¿Por qué? Porque él dice, mira, aunque yo tengo la misma responsabilidad de otros, yo no quiero ser, siendo heraldo, terminar eliminado del ministerio, comenzar bien y terminar mal, como han sucedido muchos, ¿verdad? Comienzan bien y terminan mal. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad muy grande con el cuerpo de Cristo. Dice ahí que sean irreprensibles de que quiera ejercer el diaconado. ¿Por qué? ¿Por qué tanta exigencia? Por la iglesia, por la iglesia. La iglesia es sagrada. 2 Corintios 8. Y vamos a disfrutar de la fraseología, de las palabras correctas del apóstol Pablo para la iglesia en cuanto a lo que es una ofrenda, lo que es a pedir. Y tú verás que no es lo mismo como se pide por ahí. 2 Corintios 8:1. Y aquí voy a leer bastante. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál era esa gracia de Dios? Una ofrenda.
Esa era una ofrenda. Que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Porque está hablando de unas iglesias que estaban en el área de Filipos, Tesalónica y Berea. Las iglesias en Macedonia. Las iglesias de Macedonia eran unas iglesias muy pobres que recibieron una ofrenda para ellos. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Mira, la manera que yo entiendo esto es que la iglesia en Macedonia era pobre, pero había que dar un dinero para las iglesias en Jerusalén que eran todavía más pobres que ellas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que ellos quisieron, aún en su necesidad, ser partícipes de esa ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y vamos a hacer un paréntesis para ver evidencia de eso. Romanos 15, 26. No pierdas Corintios, por favor, para no atrasarnos ahí. Romanos 15, 26, 25, sí, por favor. Romanos 15, 25. ¿Lo tenemos? Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué administración era eso? La ofrenda. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. La iglesia en Macedonia, vamos a volver a 2 Corintios, la iglesia en Macedonia quiso participar, independientemente de su necesidad, de su pobreza, de su escasez. Por eso es que te dije al principio la definición de abundancia. Abundancia no la determina la cifra del dólar, la abundancia la determina la intención del corazón. Porque entonces, si tú no das $1,000 a un ministerio y puedes dar solamente 2, 5, entonces el que te enseña te dice que son $1,000, para poder dar abundancia tiene que ser 1,000. ¿Y qué pasa con tu conciencia? La abundancia es la alegría y el gozo con que tú das. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Que dar es un privilegio, mi hermano. Aquí te lo está diciendo. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad más también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué fraseología más diferente? No es como te piden en los púlpitos. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Que te está diciendo, mira, si Cristo se dio todo, y lo que hemos recibido de Él, lo que podamos dar para la obra, para los santos, para el necesitado, eso no es nada. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ellos estaban preparando esa ofrenda. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. No te quedes con la intención, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis.
conforme a lo que tengáis. No te está diciendo la cantidad, esto, lo otro, no. Conforme a lo que tengáis. Porque si primero, mira, hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Vamos a leerlo otra vez, mira. Iglesia del Señor, escuchen. Porque si primero hay la voluntad dispuesta de dar, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Y aquí te dice, mira, voy a sacar de donde sea, no importa, tienes que darlo todo. Mira lo que dice el 13. Mira lo que dice el 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para nosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. En otras palabras, hoy por ti, mañana por mí. Dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Tampoco es quitarle todo el dinero a la gente. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Él te dice que se dio como pudieron y lo que pudieron, y sin embargo él dice una ofrenda abundante porque se dio con un corazón alegre y gozoso, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de ¿quién? De los hombres. Si no, mira, no te metas en candela, sino, ¿por qué? Busca los medios. Te voy a decir una cosa, hay muchos medios muy económicos para esparcir el Evangelio. Ahora, y tienes que sacrificar muy poco a la iglesia como cuerpo. Todos, ¿verdad? Ayudamos en ese sentido. Pero es muy caro para entonces los intereses personales de la gente. Ahí es donde se vuelve caro para la iglesia. No para el Evangelio, porque hay muchos medios. Dice el 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. O sea que número uno es una ofrenda que no cualquiera la va a llevar, la va a traer. Él está diciendo a la iglesia, mira, esta gente son de confianza, esta gente han sido probados, esta gente han demostrado el amor a la iglesia, esta gente han demostrado el amor al Señor. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Gloria a Dios por eso, porque volvemos a lo mismo. Si un ministerio crece sin comprometer la verdad, que crezca todo lo que pueda, sin manipular a las ovejas, que crezca todo lo que pueda, sin dejar de predicar el evangelio de la gracia, sin adulterar la gracia, sin necesidad de meterle miedo a la gente, temor, condenación. Si un ministerio crece sin necesidad de eso, que crezca todo lo que pueda. Pero si yo tengo que comprometer la doctrina, si un pastor, un evangelista, un maestro tiene que comprometer la doctrina por miedo de que la gente se le vaya, y sabe que si la gente se le va, no puede pagar la renta, no puede pagar la luz, no puede limpiar la alfombra, no puedes mantener los equipos de sonido, no, ¿para qué? Todo eso es terrenal, todo eso perece.
porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y ese es el único propósito que nosotros tenemos acá, que prediquemos y que alguien escuche, porque esa persona que puede escuchar puede ser una ovejita. Pero vamos a aclarar algo muy importante: la gracia no es de multitudes, aunque querramos, no lo es. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y cuando el Señor Jesucristo dio los panes y los peces a la multitud, habían 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Y cuando Él dijo que Él era el maná del cielo, se fueron todo el mundo y solo se quedaron los discípulos. Me atrevo a decir, si tienen alguna pregunta.